Hola, soy Estrella González del equipo 3 de Química General y el grupo 1BV2 con esta práctica número 3 de reacciones químicas. Y primero hablar acerca sobre las medidas de seguridad que estamos utilizando. La bata igual por recomendación tiene que ser de algodón, así evitamos que si nos cae alguna reacción o algún químico o sustancia, esta bata no se llegue a quemar o se llegue a traspasar dicha sustancia. Así como igual utilizar guantes de látex, utilizar lentes de seguridad. En mi caso yo ya uso lentes por necesidad, entonces son los que estoy usando, y un cubrebocas para evitar los gases que pudieran pasar en estas reacciones. Para esta práctica las sustancias sólidas preferí dejarlas ya directo en lo que son los frascos y de ellas estar agregando las sustancias líquidas, porque como estas en su mayoría, si no es que todas son ácidas, así evitamos una mayor reacción al momento de estar agregando uno con otro, las cuales voy a agregar con un gotero de vidrio. Y bueno, aquí empezamos con la leche, que lo estamos agregando al desecante, que es cloruro de calcio, y lo único que observé es que estas bolitas estaban brincando, pero nada más. Para el bicarbonato de sodio no hubo ninguna reacción, todo quedó de manera normal. Y yo esperaba una reacción que se hubiera con el bicarbonato de sodio por la misma naturaleza de este, pero no hubo ninguna reacción con la leche al menos. Y ahora continuamos con la sal, con el cloruro de sodio. Y tampoco vi alguna reacción alguna. Igual lo único que pensé es que bueno, estamos combinando dos cosas que son alimento, entonces no le veía ningún problema. Ahora con el clavo, que tampoco hubo ninguna reacción, todo sucedió de manera normal. Y lo mismo pasó con el listón de fusible, que es de zinc. Y pues bueno, aquí generamos alguna limpieza con respecto al gotero, con respecto a todos los frascos también, porque como íbamos a estar haciendo varias reacciones con varios líquidos, varios sólidos, entonces era de estar limpiando tanto los frascos, deshacernos de los desechos y ahora utilizar el nuevo líquido que íbamos a agregar en cada uno de estos sustancias, de estos compuestos sólidos. Y el que sigue a continuación sería el destapacaños, que yo pensaría que habría reacción con el bicarbonato de sodio y tal vez con la sal, pero con ninguno de los demás creí que iba a haber alguna reacción al respecto. Igual quisiera mencionar que cada frasco donde se encontrara cada uno de estos sustancias, de estos compuestos y también las sustancias líquidas, cada uno fue etiquetado de la manera correcta para así evitar equivocaciones. Al inicio los frascos los había nombrado con un papel pegado en el frasco, pero no funcionaba porque se iba a despegar en cada lavada. Así que los escribí con plumón, igual iba a suceder eso, entonces al final escribí en un papel, los puse en la mesa para así poder identificar cada uno. Y empezamos del mismo orden con el desecante, pero ahora utilizamos el destapacaños como líquido. Y no hubo ninguna reacción, todo se encontró de manera normal. Ahora con el bicarbonato de sodio tampoco hubo ninguna reacción, todo normal. También con la sal y básicamente con los otros dos, también con lo que respecta al clavo y el listón de fusible que es de zinc. No hubo ninguna reacción con el destapacaños, todo sucedió de manera normal. El destapacaños es algo, podría decirse espeso, no tal cual líquido, pero no hubo ningún problema. Y bueno, estamos acomodando todas las cosas que vayamos a utilizar. Igual estaba tomando nota al respecto. Ver cada una de este tipo de reacciones, que por ahora no ha pasado nada grave. Todo normal y eso era algo que yo esperaba que sucediera. Y siendo el mismo orden para los sólidos, el único que cambia es el líquido, que ahora utilizamos el cloro, que para el desecante no hubo ninguna reacción. Para el bicarbonato de sodio tampoco. Igual con respecto a la sal, el clavo y el listón de fusible tampoco hubo ninguna reacción. Del cloro sí esperaba ver alguna reacción más con el bicarbonato de sodio, creo que con todos siendo ácidos esperaba alguna reacción con el bicarbonato de sodio, pero no. Y me gustaría mencionar que no tuve, al menos yo, algún inconveniente de decir o no decir utilizar tal o cual sustancia. Yo quise usarlas todas. Lo que sí o sí es que quiero usarlas en un vaso de vidrio porque es la manera en cómo se maneja en un laboratorio en sí. Al momento de usar reacciones o manejar reacciones no se manejan en plástico, en vasos de plástico. Entonces por eso he de utilizarlas mejor todas en vidrio.
Y ahora utilizando el ácido muriático es donde sí vemos reacción con el bicarbonato de sodio, que es algo que sí esperaba que sucediera. Hubo espuma, hubo gases bastante fuertes, vapores, entonces incluso sentía que me ardían los ojos un poco, pero de ahí a mayor problema no hubo. Con el desecante no hubo reacción alguna. Ahora con la sal igual podemos ver algo de reacción al respecto, también hubo algo de espuma, algún burbujeo, igual también soltó gases, soltó vapores, pero tampoco hubo ningún problema. Con el clavo igual no hubo tampoco ningún inconveniente, lo que sí pude notar es que se veía un poco más amarillo, el líquido que estaba soltando ya después del clavo se veía amarillo, entonces esa fue la reacción que yo pude ver. Y con el listón de fusible lo que pude observar sucedió lo mismo que con el bicarbonato de sodio, que soltó algo de espuma, burbujeo, soltó vapores como pueden ver, gases. Sí fue muy penetrante todos estos olores y gases que se soltaron, pero no hubo ningún problema, tampoco tuve problema en seguirlos utilizando. Y por cierto, al final me di cuenta que el desecante, el líquido que ya estaba en el desecante ya se encontraba amarillo igual que el clavo. Y por último, utilizando el vinagre tampoco hubo ninguna reacción en sí, a salvo con el bicarbonato de sodio, que también podemos ver algún burbujeo. Gases o vapores no soltó, pero sí burbujeo, espuma, pero de ahí nada más, ya después se calmó y todo quedó normal, todo quedó bien. Con respecto a los demás, no hubo ninguna reacción ni con el desecante, ni la sal, ni el clavo, ni el listón de fusible, no hubo ningún problema. Entonces la única reacción importante que vimos realmente fue con el bicarbonato de sodio, similar con el ácido muriático pero en menor grado. Ahora aquí estamos utilizando lo que son líquidos con líquidos. Y aquí utilizamos primero el ácido muriático para mezclarlo con los demás líquidos. Con la leche lo único que pude observar es que parte de la leche se asentó, o sea que parte de esta leche se haya convertido en un soluto, se podría decir. Y ahora utilizando el ácido muriático con el destapacaños podemos ver que hubo algo de espuma, burbujeo, un olor muy fuerte, muy penetrante y desprendiendo ciertos gases y vapores. Y con el cloro hubo una ligera reacción, nada importante, solo fue muy ligero lo que pude observar, sí soltó ciertos gases, pero además no pasó a mayores, no hubo una reacción más de grado más grande. Y derivado de que sí soltaban estos gases y vapores y me encontraba en mi cuarto, que igual era un lugar ventilado, se estaban encerrando mucho estos olores, entonces preferí mejor ya realizarlo en la cocina, que era un lugar mucho más ventilado, que tenía incluso una puerta totalmente abierta para que se puedan ir estos olores, estos gases. Así que aquí utilizamos el vinagre, donde no hubo ninguna reacción, más sin embargo con la leche, que también se separó cierta parte de se asentó, pero de ahí más todo de manera normal, solamente con la leche. Y ahora utilizando la misma leche con los demás líquidos, tampoco hubo ninguna reacción. Incluso pude notar que se llegaron a mezclar. Lo que creía que iba a pasar es que no se iban a mezclar tal cual todos, pero sí hubo esta mezcla, pero a partir de ahí no hubo ninguna reacción. Tampoco hubo gases, tampoco hubo olores, así que todo de manera normal igual. Que por cierto me hace falta mencionar que el que debía ser sólido debía ser el sustituto de sal, pero yo no lo tenía sólido, lo tenía líquido, así que lo utilicé para esta parte de líquidos con líquidos, donde lo utilicé hasta aquí con el destapacaños, donde igual no pude observar ninguna reacción en ninguno de ellos, todo de manera normal, tampoco hubo gases o vapores, entonces a partir de ahí todo normal. Y con el cloro por último, sí creía que iba a haber una reacción, y todavía más con el ácido muriático, porque son cosas que mi mamá normalmente utiliza para poder limpiar lo que es su cocina o el baño. Entonces sí o sí nunca debemos de mezclar estas dos cosas para poder limpiar. Y fue donde sí vi esta reacción con el ácido muriático, que soltó gases, vapores muy penetrantes. Así que tener mucho cuidado al momento de utilizarlos, y más si se trata de limpieza.
Y como conclusión es que bueno, como le he venido diciendo, no tuve un pensar de no utilizar dicha sustancia, dicho líquido o combinarlo tal cual con este. Entonces por ese aspecto no tuve ningún problema, pero sí o sí todos debían haber sido en un envase de vidrio para así evitar que el plástico, si lo llegara a usar, este se derritiera, este se deshiciera por los mismos ácidos que estamos utilizando, que además es la manera en cómo se manejan en un laboratorio, en un envase de vidrio. Y si hacerlo en un lugar muy ventilado debido a los gases que se llegan a soltar. Es por eso que este tipo de prácticas se hacen como en una campana de extracción, pero no hubo ningún inconveniente.